Bueno, yo pensaba que capaz que hacer como una breve introducción de inteligencia artificial, porque también es como decir Internet, ¿no? Y es como muy abierto. Entonces, nosotros en realidad ya convivimos con la inteligencia artificial hace años, pero era lo que se dice estrecha, narrow. O sea, para una tarea específica, nuestros teléfonos celulares están llenos de inteligencia artificial, pero que abarcaban una tarea específica que la podían hacer mucho mejor que cualquiera de nosotros porque calculaban mucho más. Ahora, lo que cambió fue que apareció la inteligencia artificial generativa, que empieza a dominar el lenguaje y a tener otra manera de comprensión mucho más amplia, con la cual nos permite esto de que apareció ChatGPT, que fue hace tanto tiempo, y en realidad es hace ni 2 años, empieza a manejar el lenguaje, algo que no concebíamos de que podía ser. Eso viene evolucionando de una manera muy rápida y progresiva hasta el siguiente paso de la inteligencia artificial, que se suponía estábamos hablando dentro de 15 años, pero ya se está diciendo que es el año que viene. O sea, el que hizo ChatGPT, el director de OpenAI, ya dijo que el año que viene ya va a estar, que es la inteligencia artificial general. Lo cual implicaría que la inteligencia artificial puede llegar a tener la misma capacidad que el ser humano de razonamiento, comprensión, contexto. Que en realidad si nosotros pensamos, el ser humano somos una máquina muy buena, porque podemos ir, yo decía broma, ¿no? Pero podemos ir manejando un auto a 120 kilómetros por hora y hablando de filosofía a la vez. O sea, somos muy buenos, estamos acostumbrados y aparte alimentados por una pascualina, ¿no? No es que se necesita... Claro, pero en realidad como máquina, si querés pensarlo, somos muy buenos. Esta es la inteligencia artificial general, lo que pasa es que va a saber mucho, normalmente, no sé, él puede saber mucho de matemáticas, ella de ciencia y ella de arte, pero nadie sabe mucho de todo a la vez. La inteligencia artificial lo que va a poder es dominar muchos campos a la vez, entonces va a tener, sí, ahí nos va a ganar en cierto punto por las capacidades que va a poder manejar. Y después vendrá lo que se llama la inteligencia, superinteligencia, que bueno, ahí ya sí se va todo el carajo, ya será como una entidad con conciencia propia, pero eso ya es como un supuesto. Ahora, esta, la general, se preveía para el 2029, ya se está hablando que el año que viene, y si dicen que va a ser el año que viene es porque ya la tienen y la están testeando. Digo eso como para entender de dónde estamos a nivel de tecnología. En relación a lo que a mí me compete, que es más como el cine, el audiovisual, viene evolucionando. O sea, en los últimos 2 años yo hago un taller de producción audiovisual en la ORT. El año pasado hicimos un corto donde revivimos a Delmira Agustini, que fue muy lindo y fue muy emocionante poder utilizar esta herramienta para revivir a una poeta muerta en 1900, que no había solo fotos blanco y negro, no había registro de su voz, y poder ponerla en un sillón recitando un poema suyo. O sea, para esas cosas me parece que ofrece unas posibilidades que son increíbles. Es muy desafiante y viene avanzando demasiado rápido. Es como, yo pienso que es como desde que se hizo la primera animación en computadora a que salió la película, no sé, Avatar, que pasaron 15 años. Bueno, todo eso pasó en un año. Ese avance tecnológico en la industria ahora está sucediendo muy rápidamente y se está viendo afectado muchísimo. ¿Qué afecta? Por un lado, ciertos procesos, o sea, yo creo que la animación es quien más lo puede sufrir, porque de hecho vos agarrabas y pensabas, bueno, animabas a alguien, un personaje, después lo llevabas, un actor de doblaje grababa la voz. Ahora vos podés grabar al actor de doblaje primero y sobre su voz cambiarle la imagen y generar el personaje de animación. O sea, se simplifican los procesos de una manera muy grande. En eso creo que sí está afectando. Después, bueno, están las dudas éticas sobre cuánto poder usar la imagen de un actor a futuro, y ya por suerte los sindicatos pelearon para que no sea que me pagas una película y después puedes usar mi imagen todo lo que quieras, porque poner la imagen de alguien en un personaje es muy fácil, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que sí simplifica, pensando ya más a nivel de acá, de nuestra realidad y no de Hollywood, cosa que yo puedo decir, hay ciertas cosas que me permite hacer en procesos solo, sin necesidad de conseguir plata, equipo ni nada. Yo hice un videoclip para un cantante hace poco utilizando inteligencia artificial y fue mucho más simple el proceso.
Me sirve, por ejemplo, yo antes un guión, traducir un guión que quería presentar un fondo de desarrollo, que me piden para un fondo francés, mandarlo y está, y tenía que gastar un montón de plata que ahora me la ahorro. O sea, y ahí de repente le pido a alguien que lo revise, pero ya no es el mismo costo de pagar. O, por ejemplo, para generar en etapas de desarrollo, o sea, un logo, unas imágenes, yo puedo generar un video promocional del espíritu de lo que quiero que sea el proyecto, y yo qué sé, puedo decir, por ejemplo, arreglo con un actor argentino, ponele Minujín, un actor bastante conocido, le digo, che, ¿te interesa el proyecto? Sí, me interesa, no sé qué. Bueno, yo puedo agarrar y generar un tráiler de él acá caminando en la playa, porque la película va a ser en Atlántida, y no sé qué, y no tengo que traerlo y filmarlo. O sea, puedo tener evidentemente tengo que tener su autorización, pero puedo generar materiales que me ayuden a mover el proyecto de una manera mucho más razonable y económica que antes. Para la parte de escritura hay un montón de herramientas que están desarrollándose. Hay una que te inventa capítulos de series, o sea, hay cosas que están da mucho miedo cómo va avanzando esto, pero mi experiencia es que, por ejemplo, cuando le he pedido a ChatGPT cosas, en general lo que hace es un cliché. O sea, no tiene alma, está muy bien y a veces hasta está bueno como poder decir, bueno, no, estoy por el buen camino. Si no hago lo mismo que lo que me dice ChatGPT, es porque todavía tengo un poquito de corazón moviéndose, latiendo. Pero igual, una cosa para entender es que la inteligencia artificial no es un collage. No es que roba de él, roba de ella, y con eso arma un Frankenstein. No, en realidad estudia por dónde van, es una cosa matemática bastante compleja, a mí se me escapa, pero estudia por dónde van las probabilidades y genera probabilidades nuevas. O sea, exacto, pero no es que te robó lo tuyo con lo tuyo y construyó como un collage recortado. No, o sea, es algo nuevo lo que hace. Y eso me parece que, no, pero es un modelo matemático. O sea, no entiende qué es lo que hace. No es que tiene el sentimiento, pero le decís melancólico y va a entender qué son las cosas melancólicas y va a inventar una secuencia que ande por ahí. Eso más o menos es como el esquema. Yo le voy a dar la palabra a él, pero te quiero aclarar algo. Hay una nota muy buena en La Diaria, allá por febrero o marzo, de Ignacio Arcuri, sobre este tema. Y dijo que acá la inteligencia artificial iba a pasar por los mismos problemas que pasó en Napster. En determinado momento, Napster fue la compañía grande que se podía intercambiar archivos MP3 hasta que fue cerrada en determinado momento. Después se abrió de vuelta, pero ya paga gracias a lo que fue la industria discográfica. Y básicamente, no tanto la industria discográfica que estaba fracasando, sino una banda muy grande, Metallica, Dr. Dre, también una serie de gente que se pusieron en el cuadro al hombro. Entonces Ignacio Arcuri decía, a la inteligencia artificial, como también a Napster, el único que lo puede detener de todas las industrias culturales es la música. Te tiro ese fardo y te pregunto, a ver, aparte de eso sé que pasa. ¿De qué de todo? ¿Por dónde arranco? No, es enorme. La primera pregunta, antes que nada, sí. Lo otro lo mío fue una... La pregunta es... Lo primero es, ¿cómo ha afectado la industria? Para mí, particularmente, la que lo veo más notorio es cómo afectó la inteligencia artificial a la industria de la música y cómo se enfrenta la industria de la música a eso, cómo lo adapta o cómo se enfrenta a eso. Tengo como muchas líneas para abordar. Una desde el lado creativo, pero tiene mucho que ver con lo que dijo Diego. En el trabajo en estudio hay muchísimas herramientas que te hacen que sea todo mucho más simple. Puntualmente, por ejemplo, yo estoy grabando un disco y cuando se graba un disco en multipistas tenés que tener las pistas por separado para grabar otro instrumento. O sea, necesitas tener una pista con la batería, si es guía, un bajo, una guitarra, para yo poder grabar, muteo la guitarra guía para poder grabar otra guitarra, por ejemplo. Y tenía un archivo de audio consolidado, que era una maqueta consolidada, pero no la tenía separada en pistas. Hoy con un programa de inteligencia artificial que se llama Moisés, te separa los tracks perfecto. O sea, tiene algunos errores. Vos escuchás que no son archivos de audio que son muy limpios, pero para el efecto de lo que necesitaba hacer, en 3 minutos tenía todos los tracks separados, en tracks estéreo, con lo cual pude sacar la guitarra guía y grabar una guitarra que iba a ser la definitiva. A los efectos del trabajo ayuda en muchísimos procesos. Y así como con eso, una cantidad de herramientas que hacen que tu potencial de trabajo sea más rápido, que resuelvas cosas mucho más rápidas,
pues yo también soy diseñador gráfico, pero por ejemplo, haces un diseño y ya le decís al programa, exportámelo en todos los formatos que utilizan las redes sociales. Entonces te va a sacar un JPG cuadrado para el feed de Instagram, uno vertical para la historia, un formato alargado si es para el cabezal de Facebook y en X con otro formato. Entonces podés hacer un diseño gráfico y todas las piezas ya te las va entregando este programa de inteligencia artificial. Es más, puedes hacer un comunicado de prensa y pedirle que te lo separe en tweets de 160 caracteres y que te los encadene y ¡pac! Sale todo perfecto, y algo que por ahí te lleva 1 hora hacerlo, lo haces en 5 minutos. El otro día tuve que preparar una conferencia y preparar una conferencia que era una mañana entera pensando, la hice en 10 minutos. Le tiré 5 referencias y me iban mandando cosas que eran increíbles, pero en el acto creativo me pasó algo similar, es como que me aburrió ChatGPT. O sea, le tiré ideas para componer canciones y me parecían como medio clichés obvios, aburridos, y en un momento sentí que iba al mismo lugar el algoritmo. Eso no quiere decir que la versión 2.0 no sea mejorada. Pero bueno, ahí entra todo el tema de que si tiene alma, no tiene alma, si es creativo, si no es creativo, y es toda una discusión que se está dando hoy en día. Y acá viene un tema más de fondo, que yo te lo comenté el otro día, o sea, una máquina, y pienso en la película Odisea del Espacio 2001, HAL, que termina teniendo conciencia y termina matando a Frank Paul, ¿no? Es Frank Paul, que cuando le lee los labios, es una máquina, un algoritmo de inteligencia artificial generativa, es un elemento que se lo pueda considerar creativo, tiene voluntad propia, por lo tanto tiene la capacidad de expresar sentimientos, y eso es el tema de fondo que se está discutiendo. A nivel de la normativa, lo que se dice es, solo es creativo la expresión de una persona humana, no es una expresión creativa lo que hace una máquina. Y eso es como lo que hoy en día, ¿no?, se está discutiendo, y el primer límite, o sea, y podemos meternos como en un lugar ya filosófico. Nosotros consideramos que el ser humano es un ser único e irrepetible y por lo tanto sus creaciones son únicas, y que nuestras experiencias, nuestra educación, nuestro contexto, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que vemos, todo donde vivimos nos influencia en nuestras creaciones. Y eso queda manifestado en lo que hacemos, y por algo lo que nosotros hacemos, por eso es que en las actividades creativas, en los intangibles, nuestras creaciones pasan a dominio público. Después de un tiempo dejan de ser nuestras, 70 años después de muertos, en el caso de los creadores. En Uruguay y en casi todo el mundo, bueno, en México 100 años, en Colombia 80 años, acá era 50 años y se discutió, pero bueno, lo que se entiende de fondo, y es lo que se dice en Berna, es que el creador se influenció de su contexto y en ese círculo virtuoso sus creaciones vuelven, pero se entiende que al pasar por nuestro tamiz todo lo que nos influencia, hay algo que es único, que es singular, que es la creatividad, y que es una expresión estrictamente humana, que no lo es una máquina, que vendría a ser un gran algoritmo de conmutación de conocimiento, que ese conocimiento en realidad lo tomó. O sea, en las plataformas musicales hay una que se llama Suno, que ya está en juicio en Estados Unidos, y en este momento ya están con todo el tema de los juicios, donde ya reconocieron, sí, nosotros nos entrenamos copiando toda la base de datos musicales que está disponible en la web, lo que se llama el web scratching, o sea, tomar todo lo que está en la web, copiarlo a tu base de datos y con esa base de datos entrenarse para que cuando yo le tire prompts, que son comandos o ideas, o hacemos una canción como si fuera Spaghetti Western a lo Ennio Morricone, me saque algo que va a sonar a ese Ennio Morricone. Entonces, ahí entra como que hay algo ahí, ¿no? O sea, por algo va hacia ese lado, porque se entrenó de música que sonaba de esa manera. Entonces, la cosa que yo pienso es, lo primero para mí es claro que hoy en día estas herramientas se entrenan de creaciones humanas, digamos en la inteligencia artificial 1.0, que no pidieron autorización para entrenarse y lo reconocen, porque como dices uno, nos estamos en realidad
protegiendo bajo lo que se llama la excepción del fair use, del uso justo, como una excepción. Eso vendría a ser en los aspectos patrimoniales, pero después viene el tema de los morales, los aspectos morales, o sea, que yo tome, yo le decía, la Guernica de Picasso y utilice ciertos elementos de esa obra que se hicieron en cierto contexto para denunciar un hecho histórico que fue el bombardeo de Guernica en la Guerra Civil Española. Eso Picasso lo hizo y tiene principalmente una condición de protección moral. Sacar el caballo de Guernica y yo le decía, y bueno, hacer un elemento en una marquesina pop para un sex shop. Ahí hay una violación de un derecho moral. Lo que puede pasar al hacer todas esas mezclas y todo eso que pasa ahí, o esas combinaciones algorítmicas, son situaciones donde se violan derechos morales básicos, que hay que ver cómo se van a abordar. Pero bueno, puedo seguir horas y horas. Sí, pero ahora vas a pelear porque yo voy a decir unas cosas. Una aclaración. Podemos seguir, no sé. Una aclaración muy breve. En el derecho latino, como se lo conoce, el derecho de autor es diferente al derecho anglosajón. El derecho anglosajón se llama el derecho de copia y no atiende tanto al copyright, no atiende tanto a lo que es el autor, sino a quien tiene los derechos para poder copiar o no, o cederlos. La explotación de la obra. En el derecho latino, esos derechos patrimoniales que tienen todos los autores para explotar su obra, por sí o por intermedio de empresas, surgen de la personalidad del individuo, del derecho moral que tiene el individuo sobre su obra. Porque se considera que una obra es una extensión del autor o de los autores, porque hay obras colectivas, y también están los audiovisuales que tienen su regulación diferente por ser una obra colectiva especial, pero que eso refiere a lo que es la impronta. Siempre discutimos con Bugallo, y Bugallo me dice, vamos a no decirlo, pues eso complica la cosa, pues se dice que el derecho de autor genera dos derechos, el derecho moral del autor, que le permite tener derechos patrimoniales sobre cómo, por ejemplo, ir a la querida gente de Random que me publiquen una novela y yo le cedo los derechos para que lo publiquen ellos, me pagan después fortunas, pero todo eso, eso es una potestad mía, buscar eso. Nosotros creemos con Beatriz que en realidad es el mismo derecho, que tiene dos fases. El derecho moral es lo que genera el derecho para que vos puedas vender. Pero no importa, lo importante es que se entiende mucho la impronta, la personalidad del autor. Y eso hace que un montón de cosas que estamos discutiendo, y yo sé que Parker va a pelear, y yo le voy a pelear a él también, porque él decía eso que hizo, también está todo el tema, por ejemplo, lo que son los derechos de imagen de la persona, de qué se cede y qué no se cede, las personas fallecidas. Los derechos morales aparte no prescriben y significa que nadie puede modificar la obra sin autorización del autor. Y nunca se puede cambiar el nombre, por ejemplo, por más que pasen... Don Quijote siempre va a ser de Cervantes, y ya pasan unos cuantos años, siglos de su obra, no se pierde. Ya los derechos patrimoniales no lo tienen los familiares de Cervantes. Como dijo muy bien, pasaron a lo que es el dominio público. Pero los derechos morales nunca cambian. Yo no puedo cambiar el final de Casa Tomada porque no me guste, está de Cortázar. Entonces lo que quería decir es que ahí hay un tema en la alimentación. Y ahí es el segundo tema que vamos a hablar. Porque Parker dijo muy bien que no es el simple cosa que le damos pedacitos y que va armando. Pero lo cierto es que en literatura, vas a hablar vos y después vos, porque quiero saber si es eso que Amazon limitó a determinada cantidad de miles de ejemplares de libros hechos con inteligencia artificial por día, de que le estaban cayendo, pero es otro tema. Pero habla de eso. La alimentación de la inteligencia artificial está en la gran discusión, y hay juicios de todo tipo en Estados Unidos, de dos cosas. Si no se está violando el derecho de autor a utilizar obras para alimentar esa sin autorización, que hasta se podría hablar que es una obra derivada, de ahí podemos discutir después si sí o no. Y la segunda cosa, si por ejemplo, yo, en el caso del cine, que creo que hubo una huelga en Estados Unidos por eso, se utilizaban los libretos o los guiones, que hubieran hecho para una serie, se lo alimentaba la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hacía los nuevos guiones. Y ahí los guionistas dijeron, pero pará, yo te lo di para que hagas una serie, no para que me lo reutilices. Entonces quiero que me defiendas vos ahora que esto no es una violación del derecho de autor. Bueno, en realidad hay un primer caso y es si es reconocido de que lo que sucede después tiene derechos quienes lo originaron, ¿no? La creación del universo, los personajes, ¿eh? Pero yo lo que quiero decir es en broma lo de pelear, pero por ejemplo, ¿no? Como que también eso, bueno, se está inspirando, la inteligencia artificial se está inspirando en ciertas obras y eso porque se entrenó.
yo laburé durante un tiempo en publicidad y la clásica era, bueno, mira, la música tiene que ser como esta de los Beatles, pero hacerla lo menos parecida para que no tenga un juicio. Entonces digo, nosotros no estamos libres de culpa, como que nos ponemos también un poco moralistas con la inteligencia artificial y entre nosotros los fantasmas nos pisamos la sábana. Es como dice mi señora que es ingeniera, robaron toda la vida, ahora les toca a ustedes, jódanse, ¿no? Me dice, ya les llegó el momento. Por eso creo que esto nos pone como también un poco en, bueno, que nosotros también, o sea, que no sirva solo para cuestionar la inteligencia, sino también en mirar un poquito al espejo y ver que nosotros, pues aparte, una cosa que va a suceder ahora, esto se va a acelerar, o sea, lo he hecho porque con que haya ganado Trump, esto va a ser pisar a fondo el acelerador y olvídate de las regulaciones, la esperanza de que... Bueno, la esperanza de que hubiera cierta regulación sobre la inteligencia artificial se desvaneció y Elon Musk va a pisar a fondo. Ya lo nombró un cargo. Sí, pero digo, acaba de poner el centro más poderoso de inteligencia artificial. Digo, esto, si pensamos que iba a ir rápido, ahora va a ir mucho más rápido.